Hola y bienvenida. Yo soy Paula Elízaga y este es el episodio número 106 de Negocios entre Pañales. Bienvenidas a un episodio más de Negocios entre Pañales. El día de hoy estoy con Joana Holde Olivares. Joana es alguien con quien yo hablo por Instagram desde hace mucho tiempo. Ella es fonoaudióloga bilingüe, especialista en trastornos de la comunicación, atención psicoeducativa y cognición social. Yo empecé a hablar con ella porque tal cual me escribía en algunos posts y después revisé su cuenta y tiene cositas súper interesantes para nosotros los papás, porque ella pues está dedicada todos los días en entrenar a los padres para estimular más a los hijos en cuanto al lenguaje. Así que bueno, siempre, digamos, somos viejas amigas por acá por Instagram y recientemente yo les conté de una experiencia que tuve ahora cuando estaba en la playa con Martina. La situación es, nosotros en casa no tenemos televisión, tomamos esta decisión cuando nos cambiamos de casa, todavía ni siquiera Martina estaba en edad de ver televisión ni nada, pero nos dimos cuenta a la hora de decir, bueno, y entonces, ¿en dónde vamos a poner la televisión? Que no queríamos dedicarle todo un espacio de nuestra casa a esa caja negra que la verdad que casi ni veíamos, ¿no? Entonces nos habíamos dado cuenta que teníamos todo un espacio ahí en vez de poner un cuadro, en vez de poner, y casi que teníamos que alterar la ubicación del sillón, teníamos que poner un mueble especial y de verdad ni mi esposo y yo ni yo pasamos mucho tiempo viéndola. Y con todo este tema de los niños y cómo les afecta, habíamos visto que no era algo positivo, entonces dijimos, ¿sabes qué? Mejor ni tengamos, hacemos la sala solamente para estar nosotros, para disfrutarla, y cuando queramos ver películas, mejor compramos un proyector. Y entonces tomamos esta decisión hace 3 años, ¿no? Antes los dos teníamos, casi no veíamos. De hecho, yo cancelé cable hace como unos 9 años y me acuerdo que el día que fui a cancelar, el señor era, ¿pero cómo? ¿Pero qué hace usted? Y yo le decía, no, señor, yo no veo. Y cuando conocí a mi esposo me enteré que él había hecho lo mismo. Así que fue parte de las cosas que dijimos, wow, creo que tenemos algo en común. Él sí a él le gusta mucho el cine de arte, a mí me gusta a veces que sí, Luis Miguel, Casa de las Flores, cosas así, nada más como de entretenimiento. Entonces tampoco es que no veamos nada, solamente no es parte de nuestra rutina diaria. Y no se ha vuelto parte de la rutina de nuestros hijos. Ellos no la tienen a la vista, entonces no la piden, no hay peleas, no hay mami, que por favor quiero ver algo, porque ellos están acostumbrados a que su día a día no la incluya. Entonces muchas veces a mí me ha sucedido que me dicen, Pau, pero ¿cómo haces? Y yo les cuento, es que yo ni siquiera tengo que pelear por esto porque de verdad que no está, ¿no? Y esa era mi realidad. ¿Qué pasa? Hace casi un mes nos fuimos a la playa y entonces en la playa, en la sala y en la recámara, la de la recámara nunca se prendió, así que eso pues no fue discusión, pero en la sala había una televisión. Y entonces, al estar de vacaciones, yo dije, bueno, voy a ser un poquito más laxa con este tema de la televisión. En la casa Martina ve tal vez una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, porque en verdad que ni siquiera hay tiempo, o sea, tenemos que hacer un plan, hacemos popcorn y decimos, listo, hoy hay movie night. Entonces, en la casa ya no está acostumbrada, no hay un tiempo designado, ¿no? No hay un hábito. En cambio, acá empezó a ser bueno, como estaba ahí y como yo estaba pues con los dos niños 24 horas, cuando yo me metía a dormir a Nico, le decía, listo, nena, ve un episodio de Daniel Tiger, hubo otra que descubrió que le empezó a gustar, que se llama Paw Patrol, le decía, listo, nena, ves una en lo que yo duermo a Nico, y luego termino de dormir a Nico, salgo, pintamos, jugamos, etcétera, en lo que Nico despierta y almorzamos todos. Y entonces cuando nunca habíamos tenido este hábito en la familia, empezó esta clase de hábito, ¿no? Entre comillas, porque pues fue solamente, habrá sido unas 10 veces. Y yo fui viendo con el paso de los días cómo mi Martina se fue transformando. Entonces,
Lo que un día, por ejemplo, me tardé un poquito más en dormir a Nico y entonces no solamente vio un episodio, sino que llegué a la mitad del segundo episodio o poquito más de que había iniciado el segundo episodio. Y fue imposible apagárselo. Fue como, pero ya la estoy viendo. Y yo, Martina, pero quedamos que era uno. No, pero por favor, pero por favor, pero por favor. Así llorando, angustiada. Lo apagué y solamente me preguntaba que cuándo lo iba a poder volver a aprender. Le decía, nena, pero ya nos vamos a la playa. Yo no quiero ir a la playa, yo solamente quiero terminar ese episodio. En fin, en 10 días, porque después tomé la decisión de drásticamente apagarlo y decir no más. Lo otro que también sucedió fue que Martina se lastimó el dedo del pie. Y ahí fue yo creo que digamos el clímax, ¿no? Porque si bien había estado, esto fue como en la mitad, si bien ella había estado viendo uno, máximo dos, el día que se lastimó el pie, pues tuvimos que quedarnos en la casa y ahí incluso yo permití que fuera en una hora que no era la siesta de Nico, porque ella estaba con el piecito lastimado. Entonces yo medio trataba de distraer a Nico para que Nico no viera, porque Nico nunca había visto, pero igual ella estaba con el piecito lastimado, sentado, no quería hacer nada. Entonces ahí se rompió, digamos, esta regla no escrita de que solamente era durante la siesta de Nico. Y ese mismo fin de semana vinieron unos amigos y esos amigos tienen una rutina diferente porque dejaban a los niños verlo en la mañana. Entonces, en cosa de 10 días, que fue el tema de la televisión, Martina como que empezó a entender que la podía ver en la mañana, la podía ver a mediodía, la podía ver en las siestas de Nico. No se habían establecido límites estrictos ni claros. Ya después pensé casi que yo debía de tener una alarma o, por ejemplo, el mismo Netflix no me gusta porque empieza automáticamente. En fin, doy todo este preámbulo para contarles lo que me sucedió a mí y cómo me di cuenta que mi Martina se había convertido en todo lo que las mismas mamás me escribían muchas veces y me decían, Pau, ¿cómo haces? Pau, es que mi hijo cambia. Y yo no lo había entendido hasta que lo viví. Y entonces, en ese momento, hablando con Joana, le dije, Joana, tenemos que hacer un podcast de esto, porque ahora sí ya estuve en los zapatos de todas estas mamás que me buscan, me cuentan esas historias y yo nunca había entendido que no solamente es, digamos, ay, bueno, no pasa nada, 20, 30 minutos. El tema es que después de que ven el episodio, tú tienes un niño diferente, tienes un niño mucho más alterado, tienes un niño mucho más reactivo. Y bueno, así fue que nació este episodio. No es con afán de decir esto está mal y esto nunca se debe hacer, pero sí es con el fin de hablar de un tema que las mamás nos damos cuenta, que los expertos saben y que, bueno, creo que todos deberíamos de tener la información. Así que, bueno, di un preámbulo larguísimo. Era importante para mí contar esta experiencia que había tenido, porque siempre he hablado mucho de que a mí no me gusta, o más que no me guste, pues no, personalmente no la veo, entonces por eso no he expuesto a mis hijos tanto a la televisión, pero ahora en vacaciones cambió esta realidad y conocí una cara que de verdad me dejó un poquito asustada. Entonces, Joana, gracias por estar con nosotros en este episodio. Joana ve muchísimos casos de niños todos los días con temas de lenguaje, con temas de diferentes estímulos y ella tiene que hablar mucho con los niños y con los papás, así que nos va a poder dar esta perspectiva de los expertos que a veces no recibimos a menos de que nuestro hijo tenga un problema y ya nos hayan dicho que tiene que ir a terapia. Joana, bienvenida a Negocios entre Pañales. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pau. Es un placer para mí poder ayudarles, poder compartir mis conocimientos profesionales en este tema, que la verdad que es un súper tema. Muchas veces los papás escuchan, ok, la televisión, los electrónicos son malos, pero la razón principal que nosotros como profesionales vemos es mucho más allá de simplemente, ok, no lo coloques mirando una televisión, utilizando un equipo tecnológico. Así que la verdad que muchas gracias por la invitación y aquí estoy a la orden. Joana, cuéntanos un poco lo que tú sabes, o sea, los efectos que algunas hemos leído, otras tal vez no están tan conscientes. ¿Cuáles son los efectos que tienen las pantallas en general en nuestros hijos? En general, brindan un retraso en el desarrollo.
de mi experiencia, comienzo compartiéndote un poquito de mi experiencia como profesional. Los niños, la gran mayoría de los niños que llegan con un retraso de lenguaje, lo primero que nosotros le preguntamos al papá es cuántas veces al día ese niño está conectado a un dispositivo electrónico, sea un celular, sea una computadora, la televisión, el iPad, las pantallas. Si el niño tiene 18 meses, la Asociación Mundial de Pediatría ha recomendado que el niño no debe ser expuesto a una pantalla. Y hemos encontrado casos en que el niño está menos de 18 meses, más de una hora, porque bueno, tengo que hacer la comida o tengo que distraerlo un rato mientras hago algo. Y de inmediato nos damos cuenta que es lo primero que necesitamos eliminar dentro de este niño en su casa, las pantallas. ¿Por qué? Porque al realizar el cambio de aumentar esa estimulación mediante juego o cualquier otra actividad, el niño comienza a tener ese desarrollo, en este caso del lenguaje, súper avanzado. Comienzan a darse todas las primeras palabras y es algo increíble. Pareciera ser como que por arte de magia. Entonces, es algo que no solamente a nivel de lenguaje, a nivel de aprendizaje, te va también a dar una dificultad, sino también a nivel de interacción, porque ¿qué necesita el niño? Esa interacción. Claro, Pero entonces no solamente es el tema de la pantalla per se, sino que también es el tema de que le quita este tiempo con otro ser humano que le esté hablando y por ende aprenda, ¿no? Porque los niños solamente aprenden de otro ser humano, no aprenden de una pantalla. exacto. Entonces, ¿qué sucede con ese cerebro? Se está alimentando de algo que no es real, número uno, algo que no está teniendo una interacción con él, número dos, y número tres, ese cerebro está alimentando la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un estimulante cerebral que hace que nuestro cuerpo sienta, tenga la sensación de placer, es el centro de placer del cerebro, es la que nos ayuda en la motivación, en que nuestras conductas sean estimulantes, es un estimulante que ayuda en nuestras conductas. Entonces, cuando nosotros estamos dejando a ese niño y cuando tú me comentabas, siento que es como una droga, es que realmente es una droga, porque está alimentando ese estimulante de dopamina demasiado. Entonces, al final, ¿qué vas a tener? Un niño exactamente de esta manera, que no puede dejar de estar pegado a esa pantalla porque tiene la necesidad de sentir más, de sentir ese placer, de continuar y necesito, no tengo otra forma de poder alimentarlo, así que por eso me voy a irritar. Mi cuerpo me lo está pidiendo. Y mientras más lo dejamos, más estamos estimulando y más difícil es quitar ese hábito. Además, creo que ahora algo, o sea, esto de que el siguiente capítulo se ponga en automático es algo muy nuevo, ¿no? Sí. Yo creo que es algo que cuando nosotros crecimos no existía, o sea, tú tenías el programa de la semana, tenía un principio, tenía un fin y te quedabas picadísimo y bueno, entonces hasta la siguiente semana. Ahora este tema de binge watching me ha pasado a mí, o sea, y de repente una vez vimos, ¿cuál fue la última? De ese estilo, creo que fue La Casa de Papel, y era, ya son las 12 de la noche, apaguemos esto, no, no, pero uno más, uno más. Y si a nosotros como adultos nos pasa el decir, pero mañana tengo que despertarme, pero mañana voy a estar cansado, pero mi hijo se va a despertar en una hora, pero no importa, uno más, ¿sabes? Es como esa dopamina. Imagínate una mente chiquita. Exacto, exacto. Mira que la Asociación de Pediatría ha hecho muchísimos estudios, pero hay un doctor que ha realizado estudios específicamente sobre esto. Él es Nicolás Cardaras. Él hizo un libro, escribió un libro que se llama, está en inglés, Glow Kids, y en ese libro, las investigaciones que él ha realizado le han llevado a la conclusión que es como un adicto a la cocaína, que Wow. necesita continuar y continuar. O sea que más allá de simplemente, no, las pantallas, sí, sabemos que son malas, no, son muy malas en nuestros chicos, en nuestros niños, en nuestros bebés,
porque estás estimulando el cerebro de una manera tal que de qué forma un juguete va a llegar a suplantar ese estimulante que me está dando la pantalla. Claro, porque el juguete no tiene la música, no tiene, el juguete requiere que el niño tenga imaginación, que tenga creatividad, ¿no? El programa simplemente pasa y no necesita que el niño haga nada. Exacto, entonces, ¿qué estamos haciendo? Menos conexiones neuronales, porque cuando estamos jugando, ese juego imaginativo, esa interacción, ese invento hace que yo tenga mejores y mayores conexiones neuronales que simplemente estar pegado a una pantalla mirando un episodio de Paw Patrol en el que la televisión está haciendo todo por mí y yo simplemente me estoy alimentando. Entonces es por eso que mi reacción va a ser, necesito más, necesito más. Wow. Te voy a leer algunos comentarios que me llegaron de las mamás en esos momentos que a mí me dejó como impresionada, porque yo dije, es que el comentario que yo hice fue, me impresionó la droga que es la televisión. Después les comento más al respecto, pero entonces en ese momento estaba yo paseando a Nico por todos lados para que se durmiera en el coche, en la carriola, mientras Martina estaba nadando, porque dije, tengo que romper la sociedad, tengo que primero ni siquiera estar yo metida en un cuarto con Nico mientras ella está afuera, porque entonces lo va a pedir, me va a despertar a Nico, va a hacer todo lo posible. Porque incluso ella me lo dijo, me dijo, pues si no me dejas ver Paw Patrol, no voy a dejar que duermas a Nico y voy a gritar para que se despierte. O sea, eso fue lo que dije, oh my God, ¿qué está pasando aquí? Entonces dije, listo, no te preocupes, Nico duerme en el coche y entonces vamos a estar afuera en la piscina mientras él se duerme en el coche para que tú puedas jugar. O sea, porque dije, si no, esto se va a convertir en a ver quién puede más. Y no quería que fuera una guerra de poder porque al final no era pues una pelea al final. Entonces, de ahí me impresionó cómo muchas mamás me empezaron a escribir automáticamente. Una mamá me dijo, a mi hija de 3 años, más de 3 capítulos de Paw Patrol la ponen intensísima, la ponen hiperactiva, de mal humor, con una actitud horrible. Me choca la tele como los pone, aunque a veces sí nos ayuda cuando están enfermos. Otra mamá me pone, la maldición de la tele también la tuvimos que corregir en casa. Aunque no soy tan fuertemente en contra, veo su efecto adicto y cómo cambia el humor, sobre todo cuando toca apagar. Mi norma ahora es que el viernes en la noche vemos una película en familia con palomitas para descansar de la semana. El sábado por la mañana ellos pueden ver dibujos 1 hora y ya, no más. O sea, ella lo limitó a 2 horas de la semana muy específicos. Después Eura me pone, Pau, agradecería muchísimo ese post. En mi casa usamos solo televisión en la sala y ya era demasiado lo que el niño veía televisión. Con menos de 2 años ya lo sabía aprender y demás, y si lo apagábamos, hacía un berrinche. Por motivos de reparaciones de pared lo desmontamos y ya llevamos 2 semanas sin televisión. Nunca ha visto teléfono ni iPad y el cambio ha sido radical. Ha mejorado la manera de comunicarse, aunque casi no habla, pero se expresa mucho mejor, disfruta sus juguetes, veo curiosidad por otras cosas de la casa, que si la plancha, las sillas, etcétera, y cómo busca jugar con eso. De verdad, estoy fascinada. Y bueno, por último, otra mamá que también me pone, la tele es una adicción horrible, dímelo a mí. Le pusimos demasiada tele a mi hija al hacer la mudanza y qué lío podérsela quitar. El humor les cambia completamente, es impresionante. Y un comentario más, es horrible, peleo eso con mi hermana todo el tiempo. Mi sobrino es literalmente un adicto, se irrita demasiado, los cambios de humor son súper fuertes, solo quiere ver televisión todo el tiempo. Entonces, estos son otros comentarios de otras mamás que de verdad que a mí me impresionó como todas coincidimos en el tema de la irritabilidad, mal humor. Es que es tal cual como dices, como si a un adicto a cocaína le quitas la droga. Exacto, exacto. Y esto es algo que a veces lo vemos, algunos padres lo ven de manera inmediata, como ustedes que lo han podido observar, pero hay otros padres que no lo ven hasta que el niño llega a la escuela y comienza a tener dificultades del aprendizaje, entre esas dificultades de atención.
presenta dificultades del procesamiento de la información, que le están hablando y no puede llegar a ejecutar una tarea, dificultades en la comprensión lectora. Entonces son muchos factores los que alteran el sistema del niño a nivel cerebral. Y cuando se hacen los cambios a tiempo, son correctos. Ahora, algo que quería comentarte y comentarles a las mamás, no es que esté mal la televisión y como dicen, ahora no se puede utilizar equipos electrónicos. No, dejarlos y que sea eso la única alimentación para ellos y como tú decías, pues dejarla en la sala y yo me voy al cuarto, no es lo aceptable. ¿Qué podemos, si en dado caso no hay manera alguna y tengo que utilizar la tecnología porque estamos en un mundo en el que pues la tecnología es número uno, pero tratar de que exista interacción con el ser humano en el momento en que está viendo cualquier programa? Por ejemplo, nosotros le recomendamos a los papás, si el niño tiene, como comenta la Asociación de Pediatría, luego de los 18 meses a los 3 años, se puede considerar 1 hora al día, pero esa hora no es que lo voy a dejar allí todo el día, no, es tratar de dividirla y hacer otras actividades. Pero además de eso, mientras él está utilizando el dispositivo electrónico, tú como papá estar al lado y tomar el tiempo. ¿Y qué está haciendo Papá Troll? ¿Y dónde se metió? ¿Y qué va a Claro. buscar? Y ahora tener esa interacción, porque ese cerebro pegado, como dicen, al tomacorriente, claro que no va a tener procesamiento de pensamiento, procesamiento de lenguaje, no va a tener nada. Entonces, si necesitamos utilizar la tecnología, tratar que sea con un adulto teniendo una interacción y por cortísimos tiempos. Ahora, que es contrario a la razón por la que muchas mamás a veces la utilizamos, ¿no? Que es como, ok, necesito dormir al grande, perdón, al chiquito, entonces que el grande se quede solo viendo una comiquita. Al revés, es, ok, si tú tienes que estar ahí sentado, entonces tiene que ser en un momento en donde tú tengas el tiempo para estar presente y no más bien que quieras utilizar ese tiempo para otra cosa. Exacto. Muchas veces los médicos lo llaman como el chupete electrónico, que es Claro. prácticamente eso. O sea, te doy el chupete electrónico mientras yo tengo que hacer algo, estás callado, estás tranquilo y me permites a mí poder terminar mis actividades. Pero el daño que se está haciendo es grandísimo y tenemos que ver en un futuro esta generación que ha sido conectada tanto a la tecnología, cómo va a ser en un futuro estos adultos, porque Claro. puede que algunos sí están mostrando señales de dificultades como las que les acabo de compartir, pero hay otros que es tan sutil que no se observa, pero cuando ya estén dentro de un campo profesional, hay situaciones que se van a presentar que son a raíz de lo que cuando estuvieron más pequeños llegó a suceder. Claro, para mí fue fácil identificarlo porque era cuando estábamos en el departamento, o sea, el resto del tiempo ella era mi niña de siempre y era pues en esa, en ese espacio físico específicamente que era muy atípico al que regularmente tenemos en la casa. Pero acá lo que dices, puede ser que un niño que crece y siempre está ahí y empezó desde chiquitos como papá es difícil identificar y es difícil pensar que puedes cortarlo de raíz, pero de verdad que, o sea, quienes me han comentado que dicen, ok, no más, se impresionan que en 2, 3 días sus hijos lo aceptan, empiezan a jugar con otras cosas, empiezan a identificar que se les quita esa adicción, digamos. Exacto, y por eso te decía, en la práctica diaria, en nuestras terapias, yo he tenido niños que llegamos a hacer la evaluación y le digo, ok, vamos a hacer algo desde ahorita hasta que tengamos la primera sesión. Más o menos va a transcurrir una semana y necesito que eliminen por completo en esa semana el dispositivo electrónico, cualquiera que sea, televisión, iPad, celular. Y de allí comiencen a jugar por lo menos 1 hora diaria dividida en 15 minutos.
15 minutos de actividad de juego con el niño. Pau, a la semana que ellos regresan, retornan, así mismo quedan. ¡Wow! Increíble. Ya ahora de decirme 5 palabras, ahora me está diciendo unas 8 palabras. Y ahora tiene mayor contacto visual, mayor seguimiento de instrucción, no tengo berrinches, ya no hay conductas disruptivas, no se enoja tan fácil. Y no es que lleguemos a hacer magia, no, sino que eliminamos lo que está acabando con ese proceso de aprendizaje, en ese cerebrito. Claro. Total, y añadiste también lo que el niño más quiere, que es tiempo con sus papás. Y a ver, no es solamente por este tema del amor y del apego que es tan importante, sino por cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Nosotros tenemos neuronas que son espejo y que hay cosas que solamente vas a aprender viendo a otro ser humano hacerlas, porque así aprendemos nosotros, ¿no? Aprendemos de leer, bueno, y en especial un chiquitín no sabe leer. Como más aprendemos es de imitar el comportamiento de quien tenemos enfrente. Y hay un video interesantísimo en donde se pone a bebecitos que escuchan algo, otros que ven en una pantalla algo y otros que ven a una persona, y el único en donde de verdad se ve que a nivel cerebral están esas neuronas trabajando a todo lo que dan es cuando es con otro ser humano de carne y hueso físicamente presente ahí. Así mismito es, así mismito es. Y eso es lo que yo le recomiendo a todos los papás, todo lo que puedan jugar. Hoy hablamos mucho de que el juego es el mejor estimulante. Es que es así, es así. Nosotros como profesionales podemos dar las guías, podemos decirles qué hacer, podemos entrenar a padres para que sepan cómo jugar, pero siga la iniciativa de su chiquito, siga la iniciativa de su niño. Jugar con él siguiendo la iniciativa es lo que realmente le va a ayudar a que esas neuronas lleguen a tener conexiones, porque como tú lo has dicho, nuestras neuronas espejo son las que nos permite tener ese aprendizaje de todo lo que es necesario para lograr entonces una escolarización. El niño va a Claro. llegar a aprender, y no solamente a nivel académico, sino sobre todo la interacción social, una vez que lo ha hecho en casa, con su familia, con sus padres, que son los más importantes para él. Y ahora, algo que yo quiero hablar porque es bien importante y hay muchas seguidoras mías que no están en una situación en donde tienen mucha ayuda, en donde tienen familiares que les puedan cuidar un ratito al bebé o en donde pueden tener la ayuda de alguien en casa que también les ayuda a estar un tiempo con los niños. Entonces, bueno, hay muchas que estamos en una posición de privilegio en donde podemos decir, listo, yo me tomo 2 horas para trabajar, pero hay alguien que sé que está sentada jugando con Nico y entonces yo no tengo que depender de una pantalla para hacer otras cosas. Hay muchas mujeres que no tienen esto. ¿Qué recomiendas tú en esos casos? Cuando no tienen, cuando, pues, obvio, antes de ser mamás también somos personas y te necesitas tomar un tiempo para ti, para tus cosas, para cocinar, para qué herramientas de juego, de distracción podemos empezar a añadir a nuestras rutinas para dejar ir esta niñera que es la televisión. Ok, eso es algo que muchos papás nos preguntan y nos consultan. Además de, pues, no tengo la facilidad, ¿qué puedo hacer? Normalmente nosotros buscamos a alguien que nos ayude o tenemos en algunas ocasiones a alguien que está dándonos la oportunidad de poder en algún momentito estar con nuestros niños. Con esa persona podemos enseñarles un poquito cómo jugar, qué hacer, qué no hacer. Ahora, cuando no lo tengo, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de organizar en mi tiempo qué es lo que voy a estimular en el niño. Por ejemplo, si yo estoy bañándolo, cuando lo estoy bañando, ¿qué puedo hacer? Tener un sinnúmero de vocabulario, de actividades, de juego, utilizar ese momento para que el niño que sienta que el jugar e interactuar es mucho más divertido que una pantalla. Mientras nosotros lleguemos a aumentar las horas en las que estamos con él, con ese niño, aumentemos la estimulación que le damos mediante juego y lo ayudamos en su desarrollo a que él entienda, que comprenda, se anime
a que el juego es más divertido que una pantalla, ese niño por sí solo va a comenzar a dejar de desear la pantalla, va a dejar de estar estimulado por la pantalla, porque ¿qué necesita? Es mayor la estimulación de juego, él se siente con mayor placer jugando y en el momento en el que colocamos la pantalla, pues sí, le va a gustar, pero tratando él de buscar otras alternativas. Y hay muchos niños que nosotros se los hemos recomendado a los papás que jueguen más en todas las actividades del día que usted está con su niño, actividades significativas como el baño, la comida, y por ellos mismos nos dicen, él no le gusta la pantalla, lo que hace es que la apaga, lo que hace es que la echa a un lado, la deja andando y se va gateando a buscar sus juguetes. Mientras nosotros alimentemos eso, el niño va a dejar de tomar la pantalla como el chupete. Eso es mi súper recomendación. Ok, ahora hay otros casos también y a mí me pasa muchísimo en esta etapa de Nico, por ejemplo, que como papá a veces llega un punto en donde es cansado sentarte al piso a jugar con ellos horas y horas y horas. Yo lo puedo hacer por una hora, pero más de eso, de verdad, mi mente se va a otro lugar y yo necesito otro tipo de estímulo. Y algo que a mí me ayuda mucho es hacer las paces con este tema de no tienes que ser el papá payaso que está todo el día, ¿sabes? Como inventándose juegos. Los niños aprenden muchísimo de llevarlos a nuestra vida diaria. Y entonces yo, por ejemplo, cuando es mi tiempo para mí, es para mí. Y entonces busco irme a correr cuando mi esposo está en la casa en las mañanas o, ¿sabes? Como busco tener esos espacios para mí. Pero cuando yo voy a hacer diligencias, me llevo a mis hijos. Y entonces me llevo a Nico y está en el carrito o está colgado o ahora que quiere estar caminando. Sé que me voy a tardar más porque lo llevo a él, pero también él aprende muchísimo. Y entonces le digo, los tomates, el brócoli, Entonces a la vez me está acompañando a hacer algo, pero ve gente, me ve sacar la tarjeta y entonces pues ahora él quiere pagar siempre y él quiere recibir la tarjeta siempre y ahora él quiere firmar y a ver, de pronto si voy sola me tardo 20 minutos, si voy con él me tarda una hora, pero sé que fue un juego, que él aprendió, escuchó nuevas palabras, que tal vez en la casa no tengo esos objetos disponibles para decirle, no sé, una batería, una guitarra, un tractor y esas cosas, pues las voy diciendo cuando salimos a la calle y puedo hablarle con eso. Entonces mi otra sugerencia también sería, sal más. A veces el tema de la pantalla es porque queremos estar mucho tiempo en la casa y nos aburrimos, nosotros también como adultos, pero si tú sales más a la calle, estás más en la naturaleza, estás más en playdates con otros niños o simplemente casi que a dar vueltas al supermercado, pero con tus hijos ahí, ellos se entretienen. No va a ser perfecto, ni va a ser rápido, pero se entretienen y aprenden y están estimulados con situaciones de la vida real. Exacto. Y es ahí donde yo le digo a los papás, utilicen las actividades de la vida diaria, sigan la iniciativa del niño. Y como tú dices, vas al supermercado y te puedes demorar con Nico tal vez una hora, pero que en esa hora, ¿qué llegaste a tener? Un tiempo de calidad de estimulación con él que le va a servir para su aprendizaje. Entonces, todas esas cositas, la vida diaria tiene muchos estímulos y nuestra vida como adulto tiene muchos estímulos para ese cerebro más que una pantalla. Entonces, claro. mejor recomendación no se puede dar como utilizar la vida diaria. Las actividades de la vida diaria son el mejor ejemplo de aprendizaje para nuestros niños. Y también algo que a mí me ha ayudado mucho es hacer las paces con que se aburran. Sí. O sea, yo, por ejemplo, hay veces que, ok, estoy contestando le voy a decir a Martina, en este momento mamá va a contestar mails. Y ella está así parada, agarra un papel, se pierde, va, se pone con los pies hacia el sillón. ¿Sabes? Y yo la estoy viendo que está aburrida y digo, está bien que esté aburrida, no la tengo que tener entretenida todo el santo día. Es que el niño cuando está aburrido, ¿qué inicia a tener? ¿Qué conexión inicia a tener? Imaginativa. Entonces, esa imaginación, ¿qué hace? Comenzar a tener una resolución de problemas. ¿Y cuándo, en qué momento él va a aprender a solucionar problemas si siempre nosotros como adultos se los estamos solucionando? Entonces, el aburrirse
permite que el niño se conecte en su ambiente a ver qué puedo hacer mientras mamá está conectada respondiendo correos. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Ok? Puedo tal vez utilizar la silla que tiene rueditas como una patineta. Comienzo a tener imaginación. Son cosas... En el caso de Nico es peligrosa, ¿eh? Esa imaginación de Nico Exacto. es muy peligrosa. Y es allí donde muchas veces decimos, ay, es que se golpeó por andar de travieso. Pero bueno, esas travesuras son las que lo hacen a él tener un aprendizaje que no lo voy a volver a hacer porque la última vez tuve una experiencia y me golpeé. Entonces, eso es parte del desarrollo. Entonces, el aburrirse es parte necesaria para el aprendizaje, para el desarrollo. Eso me encanta que lo digas, porque bueno, yo soy una mamá muy, muy alivianada, decimos en México, porque me gustan las consecuencias naturales. Siento que enseñan más que yo. O sea, por ejemplo, yo no soy la mamá que te vas a pegar, cuidado con ese palito, te lo puedes enterrar, mejor dámelo, porque a mí me gusta que se entierre el palito y me gusta que se caiga y me gusta porque si yo le digo no, no lo hagas, me va a tomar decírselo 50 veces y no me va a hacer caso. En cambio, si se Exacto. cae, digo, a ver, pues se va a caer de un balcón, obviamente no lo dejo, pero si se va a caer de la silla, que se caiga, que se pegue y entonces, no por mala, no porque quiero que se pegue ni que llore, pero después de verdad no lo vuelve a hacer. En cambio, si yo le digo, le voy a tener que decir 100 y tal vez no me va a hacer caso y va a ser súper cansón para mí. Entonces, ahí sí, a veces, digo, mi esposo me dice, es que dile algo. Y yo, ¿pero qué le voy a decir? Igual lo va a seguir haciendo. Exacto. Es aprendizaje. Todo eso que Sí, está sucediendo es parte del aprendizaje. sí, sí, no, definitivo. Joana, me gusta muchísimo todos los temas que estamos tocando. ¿Qué le dirías a una mamá en cuanto a tips de la parte del lenguaje? Porque aquí también cada niño es distinto y hay algunas mamás que se pueden preocupar y decir, bueno, pero yo de verdad casi no le pongo pantallas, pero mi hijo casi no habla. Yo personalmente tengo los dos espectros, o sea, Martina al año y 6 meses decía, no sé, yo creo que más de 50 palabras y Nico dice, no sé, por ahí 10 o 20. Entonces, a mí me ha permitido ver que cada niño es distinto, pero sé que como mamás nos preocupamos mucho. Así que bueno, ¿tú qué dirías, además de esto que hemos hablado del juego, de evitar las pantallas, de situaciones en la vida diaria? ¿Qué cosas podemos hacer y cómo también nos podemos tranquilizar en la parte del lenguaje o a qué edades es que nos podemos tranquilizar? Pues. Bueno, yo normalmente le digo siempre a los papás, cada niño es diferente, cada niño tiene su desarrollo de manera distinta, pero sí hay parámetros que debemos de estar pendientes, que debemos de estar alertas. Normalmente la comprensión es lo primero que se desarrolla en el niño. No necesariamente va a tener un vocabulario expresivo, pero sí un vocabulario o más bien una comunicación no verbal, que le das una orden y él comienza a buscarla, que le señalas algo y él te da una conexión que te está diciendo, él está comprendiendo. La cantidad de palabras, normalmente ya el niño que tiene unos 2 años ya debe tener aproximadamente unas 50 palabras. Cuando yo le digo a los papás, 50 palabras no necesariamente tiene que ser que las diga perfecto, sino que puede llamarle a la leche, le dice eche, tiene aproximaciones y ustedes como padres saben qué es lo que él quiere decir, ¿ok? Pero, ¿qué es necesario ver? Si estas palabras están en aumento, si él tiene 18 meses, ya está aumentando a 2 años, en ese lapso, ¿cuántas palabras él ha aumentado? ¿Cuántas palabras él está tratando de decirme? Normalmente a la semana el niño puede estar teniendo de nuevas palabras unas 5. Hay niños que tienen 5, hay niños que tienen más. Si eso se está dando, entonces el lenguaje se está dando en aumento, está aumentando. Si semanalmente estamos solamente teniendo una palabra, 2 palabras, y por más que estemos estimulando,
el niño no vemos que está aumentando su vocabulario y que no está imitando, porque eso también es importante. La imitación, si yo le digo rojo y él trata de decir ojo, eso también es parte aceptable, es parte del aumento del vocabulario. Pero si esto no se está dando, entonces no es tanto que, ay, está mal, sino véalo como una alerta. Vamos mejor a ver si le hacemos una evaluación, a ver qué dice un profesional del lenguaje, cómo podemos continuar estimulando un poquito más. Y esto yo se lo recomiendo a los papás de 1 a 3 años que lo vayan observando, porque ya cuando el niño tiene 3 años, ya allí sí el lenguaje debe de ser de unas 1000 palabras mínimo y ya está confeccionando frases. Entonces, en el lapso de 1 año a 3 años es el tiempo en el que debemos de observar cómo va el vocabulario en aumento. Ok, buenísimo, buenísimo. Algo que, por ejemplo, con Martina me gusta a mí mucho hacer es el tema de los libros. Y con los chiquitos, pues obviamente es más difícil porque lo muerden, arrancan la hoja. Hay unos libros que se llaman Indestructibles, por cierto, que son buenos para que no los arranquen. Pero el otro día algo me preguntaban de cómo le lees a bebés. Y un tip que creo que fue que yo encontré en tu cuenta es, no es leerle la historia per se, sino es abro la hoja y digo pajarito, sol, simplemente para que me escuche repetir palabras y verlas, ¿no? A veces no es tanto la historia elaborada a un bebecito como se la dices a un grande, pero simplemente el decirlas, el que te escuchen a ti hablar más. Exacto, exacto. Es que, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Aumentar el vocabulario. No tanto leerle el libro completo a ver si se lo aprendió. Entonces, cuando están pequeños, ¿qué nosotros necesitamos utilizar más? Las imágenes. Utilizar más imágenes, utilizar también esos libros que son duros, que tienen las imágenes grandes y normalmente esos mismos que tú dices que son indestructibles, son como estos que tienen las imágenes grandes, que tienen... Sí, de hoja gruesa y tienen hoja, ahí un conejito. exacto. Y muchos son como para que los toquen también. Exacto. Entonces, eso que hace que el niño se llegue a interesar en la imagen, pero nosotros le vamos a dar un sentido a esa imagen, acompañándola de un sonido, acompañándola de una palabra, un vocabulario corto, frases cortas, preguntas cortas, como ¿y dónde está el pájaro? Y que ellos vayan señalando ¿y cómo hace el pájaro? O el pájaro hace y él termina la frase, si sabe cómo se hace el sonido. Y algo que yo le digo siempre a los papás es, quienes se aburren del mismo libro somos nosotros como adultos. Los niños Sí, no se ellos pueden aburren. ver lo mismo 80 veces. 80 veces Exacto, agarran el mismo libro. Sí. exacto. Quienes se aburren del libro somos nosotros. Ellos no. Nosotros podemos darlo, se lo podemos enseñar 50,000 veces y ellos van a estar felices. Y la ventaja de eso es que va a llegar el momento en el que él mismo, ¿qué va a hacer? Va a dar la palabra que una y otra vez fuimos repitiendo, una y otra vez. Entonces allí aumentamos el lenguaje, aumentamos el vocabulario. Súper. Qué bueno escuchar todo eso de ti, porque a veces como papás, pues queremos siempre, ¿no? Ayudar a nuestros hijos, pero no sabemos hasta qué punto lo estamos haciendo bien o no. Entonces siempre esas palabras ayudan muchísimo. No, a la orden y la verdad que es un placer para mí poder ayudarles a la comunidad y cualquier consulta también. Estoy a la orden. Ellos te pueden encontrar a ti. Cuéntame, tu cuenta es CDC Panamá, ¿cierto? En Instagram. Así es, CDC Panamá. Estamos en Instagram y allí también está en Instagram nuestra página web, cdcpanamá.com, donde nos pueden encontrar y pueden escribirnos mensajes directos y con gusto le podemos ayudar. Buenísimo. Muchas, muchas gracias, Joana. Te mando un abrazo gigante y estoy segura que muchísimos se pondrán en contacto contigo. Así será y a la orden. Gracias a ti, Pau, por invitarme y saludos a la comunidad.